¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Abdías Calle Santos, todo el mundo me conoce como Rambo. Vivo en Bahías de Huatulco desde hace 29 años y el estudio de la historia me ha apasionado siempre, desde muy pequeño, leyendo libros, escuchando tradiciones orales, escuchando historias. Me confieso admirador de Bernal Díaz del Castillo, el soldado cronista de la conquista de la Nueva España. He leído muchos libros y desde mi llegada a este municipio y destino turístico de Huatulco he tenido siempre la curiosidad de escribir, narrar, conversar y dar a conocer hechos históricos. Han pasado 29 años desde que llegué a este lugar y de las primeras noticias y referencias que tuve fue esa heroica defensa que hicieron los huatulqueños, los de Coyula en particular, contra los de Pochutla. Me quedó muy claro que pues en ese tiempo quizá era un pleito de tierras, cuestiones limítrofes, pero después de que llegó a mis manos este libro escrito por mi amigo Juan Mijangos Lara, que me abre un panorama, corre el velo de una historia que se ha repetido o que no se ha contado bien y que ahora Juan Mijangos en estas pues, casi 150 páginas da cuenta de los hechos de esos tiempos. Son parte del Huatulco Bronco, del Huatulco que aparentemente ya se fue, aquel Huatulco legendario en que aparecen los nombres pues de don Benigno González, de los señores Siga y de Pedro Díaz. Y esa es una relación, es una cronología de los hechos pues, que se remontan allá hasta los años 20 o 30, cuando el municipio de Huatulco pues, no era tan importante como lo es ahora. Juan Mijangos, miembro del Consejo de Cronistas de Huatulco, al cual orgullosamente pertenezco desde hace 8 años aproximadamente con nombramiento oficial, relata en primera, segunda y tercera persona, comenta, entrevista, recrea y de puño y letra escribe lo que va recordando ahora siendo ya una persona pasado los 70 años. Esto lo recopiló hace muchos años, 2 veces regidor del ayuntamiento, como dice en su biografía. Juan Mijangos nos lleva de la mano con un lenguaje coloquial a esos hechos. Algunas personas con quienes he platicado sobre la veracidad del libro, pues algunos han mencionado de que no dice todo lo que realmente sucedió. Para mí, lo primero que hace, como lo digo al principio, me descorre el velo que tuve siempre de que el pleito entre Coyula y Pochutla se había sido por pleito de tierras. Aquí Juan Mijangos nos hace ver de que una cosa es Coyula, otra cosa es el Arenal y otra cosa es Huatulco, como le llaman a la cabecera municipal, aunque nunca reconocen que se llama Santa María realmente. Huatulco es el puerto de Huatulco, pero no vamos a entrar en polémicas, no nos vamos a distanciar ni a desviar de ello. El Bajo de Coyula existe y tiene una historia muy antigua. Según los relatos de Nahui Vázquez, menciona a Coyula, a ese Bajo de Coyula, como un reducto de negros y marrones que escaparon del puerto de Huatulco, que en aquellos años, en los que relata Nahui, 1600 y tantos, el puerto de Huatulco era el principal centro de comercialización de esclavos y que en alguna ocasión, y eso lo relata también en sus crónicas que hace Matadamas, que dice que un grupo de negros, al ser libertos, se convierten en cimarrones y se van a poblar lo que es el Bajo de Coyula. Casi lo amurallan y se hace un reducto. Por eso hay población negra con antecedentes en esa zona en particular. Se ve que después se abandona o queda
pues ahora sí que sin dueño, y unos pochutlecos, don Justo, Margarito Siga, con otras personas, pues casi se apoderan de ese lugar. Huatulco era aparte, el Arenal estaba a un lado, ahí vecinos, y se apoderan de esa zona, de lo que es Coyula, el Bajo de Coyula, tierras ricas para el cultivo, pero mucha gente cree que en Coyula es la cuestión de la fertilidad. Lo relata Juan Mijangos, y dice que el principal negocio era la cuestión de la salina, era el negocio de la salinera. El señor Siga es el dueño, o se apodera de esos terrenos, y les permite a gentes del Arenal y de Huatulco que vayan y que siembren, recojan su siembra y se vayan. Pero él es el propietario de todo ello. Hay una cuestión que luego no es muy entendible, es un poco rústico en su escribir Juanito Mijangos, que lo hace con el corazón, como se lo contaron. Él nace por esas fechas, 1939 aproximadamente, y va recogiendo unas tradiciones orales que no quedan muy definidas. Lo que sí queda muy claro es de que empiezan los pleitos y se empiezan a matar entre huatulqueños que no se quieren salir, que no quieren pagar ya la renta, que al señor Siga, se apoltronan y empieza una serie de conflictos. Se empiezan a matar entre los de Pochutla y los de Coyula. Y los de Coyula pues tienen a sus vecinos, al fin huatulqueños, y tienen a los de Huatulco. Pero como lo relatan, parece que ese terreno de Coyula era de nadie, o lo tenía don Justo. Total que el munícipe de Santa María compra ese terreno, etcétera, y aparentemente ya queda todo definido. Los de Coyula, bueno, los de Pochutla, el límite era ahí en Derramadero, el río era el límite. Pero no logro entender cómo es ese pleito, de que luego había treguas, se mandaban mensajes. Pedro Díaz, que es uno de los que toman con mucha fuerza eso, y por este lado, el Güello Aurelio Salinas, personajes legendarios que están relatados y vivamente descritos aquí en este libro de Juan Mijangos, y que han creado una leyenda. Pero ¿qué tan cierta es la historia como historia verdadera? El caso es de que hay pasajes que describe Mijangos, que la muerte de Aurelio Salinas en diciembre, y que los de Pochutla decían que hasta baile hicieron porque había caído el gallo, el tigre, el enemigo. Y luego cuando van a matar a Pedro Díaz allá para San Pedro Pochutla, se habla que se van disfrazados de mujer y que se esconden en una casa. Viene a mi mente el recuerdo de la emboscada a Francisco Villa, cuando aquellos se metieron en una casa y lo esperaron a que pasara el coche. Pues ahí se fueron a meter al almacén. Y cómo se mataban entre sí. La presencia de Benigno González, de Ambrosio, y todos los personajes que son parte de esa historia del Huatulco Bronco, hasta, como lo relata, pues viene también, al quedar libre ese terreno de Coyula, y los vecinos del Arenal se empiezan a pelear entre ellos. Y se pelean, pues entre hermanos, primos, familias, y se van acabando. Pero no era de que se agarraran así como las historias del oeste, o de un duelo de frente a frente, no, ahí se mataban en emboscada, y como decían, hasta con horqueta y con lonches se esperaban, y con veredas, y le ponían una emboscada aquí, luego el otro le ponía al otro por el otro lado. De veras, parece que fuera el guión de una película. Leonardo Dajandra, en su libro, en su novela, al fin novela, Huatulqueños, relata parte de ese Huatulco Bronco. Seguramente la historia que le contó una de las leyendas, que ya falleció, don Félix Ramírez Tweedy, cuando Leonardo Dajandra vivió ahí en Cacaluta. Esas historias del Huatulco Bronco, y que rescata Juan Mijangos en este libro, que se me hace muy interesante para conocer la historia antigua de este Huatulco. Que si bien es cierto, desde que llego a ese lugar escucho hablar del doctor Jarquín. Él es el artífice de la paz. Llega como presidente, llega como médico, recién terminada su instrucción, llega con su esposa, que es enfermera, y se gana el cariño de la gente,
Y con carisma y todo eso se va haciendo, pues ya no un candidato natural, sino una autoridad con calidad moral, apreciado, joven, profesionista, altruista, o sea, una persona que beneficia a muchas personas y que amante del deporte, como que viene a ser el pacificador de este Huatulco allá en los años 50, que no se terminó de pacificar todavía, pero a partir del doctor Jarquín hay paz social en este lugar. Llegamos al año del 85, 86, cuando viene el famoso decreto expropiatorio por el señor Ortega Lezama, y me toca empezar a vivir la historia política ya más o menos en forma, pues a partir del 86, con Guillermo Lavariega como primer presidente municipal, de cómo llega Guillermo desde México con Fernando Franco, con otras personas, su alianza con Juvenal Alderete, y cómo empieza la historia que me han contado, la historia que he visto, y que se dice que bajaron prácticamente del caballo a Roel Salinas, que era el que seguía como presidente municipal. Historias que he rescatado a través de tradiciones orales, a través de muchas pláticas que he tenido, hurgando en algunos archivos por ahí, pero más que nada la tradición oral, y redescubriendo la historia, a la cual le vamos a llamar la historia política de Huatulco a través de sus presidentes municipales. Serán 5 entregas, esta es la primera y digamos el prólogo, porque no quise dejar de mencionar esta obra que bien vale la pena leer, con virtudes y defectos, y para algunos quizá pueda decir que es exagerada, o también que no se dijeron todas las cosas. Aprecio este trabajo de Juan Mijangos, una persona a quien estimo y quiero mucho desde hace bastante tiempo, pero también vamos a contar, vamos a describir la historia política de Huatulco. Y le pongo política porque pues ninguno de ellos, de los presidentes municipales que han estado aquí desde Guillermo Lavariega hasta Darío Pacheco Venegas, ninguno era político. Aprendieron todos en el cargo, bueno, hasta repitieron y otros quisieron repetir. José Humberto Cruz Ramos, conocido como Pepín, y que es parte de esa historia que les voy a empezar a contar en varias entregas, serán 5, lo vamos a dividir contando hechos de lo que sucedió, con razón o sin razón, lo que yo diga, lo que yo cuente, tengo mis fuentes y no quiero decir que sean completamente verdaderas, porque a mí también así me lo contaron. Me congratulo de veras y hago esto pues porque me gusta la historia, porque me gusta contar, porque me gusta narrar, y sin tener ningún antecedente más que el gusto de la lectura, como lo tuvo mi alter ego Bernal Díaz del Castillo, al no escribir, sino dictar esa obra de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, cuando ya tenía más de 80 años y ya no veía, ya estaba ciego completamente, pero recordaba lo que había pasado y en tantas batallas que había estado. Y ese libro base, o al menos así lo considero yo, del conocimiento de nuestra historia. Voy a tomar muy en cuenta muchas de las fuentes, así como también comentarios de amigos que me han contado muchas anécdotas. Mucha gente puede pensar cómo un anciano de 84 años de edad puede dictar un libro y acordarse de lo que le pasó 60 años antes. No es tanto la memoria prodigiosa que se pueda tener, es las reuniones que tienen, y por eso, cuando los viejos van al café, o que se juntaban, o que se juntan a jugar dominó, o a tomar café, lo hacen para platicar lo que vivieron y convivieron cuando fueron jóvenes. Bernal Díaz del Castillo es regidor del Ayuntamiento de Guatemala, y ahí había varios conquistadores. Permítame con todo el gusto y el respeto que tengo y el cariño por este lugar en el cual llegué hace 29 años, contarles a mi manera, como lo he dicho, y a través de mi lente, la historia política de Huatulco. Nos veremos en la próxima.